a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Dato Encerrado. Un podcast sobre qué hay detrás de lo que sabemos, de lo que creemos que sabemos y de lo que no tenemos ni idea. Mi nombre es Rocío y les recomiendo fuertemente que cuando terminen de escuchar este capítulo abran YouTube y pongan Manu Ginóbili murciélago y vean ese video que es una joya. Mi nombre es Belén y nunca vi una peli de Batman y es acá cuando voy a perder muchos amigos. Mi nombre es Melina y les quiero hacer una pregunta. ¿Alguna vez se dieron cuenta de que los murciélagos no son más que chihuahuas con alas? Se las dejo picando. Muy buena. Excelente. O sea que los chihuahuas son murciélagos sin alas. Básicamente, increíble. Sí, el día que me di cuenta me cambió la vida, pero son realmente iguales. O sea, o perros muy chiquititos, así como... Yo no entiendo la fascinación por los chihuahuas. Es una cosa, o sea... Es una marca de estatus. Muy Miami, ¿no? Muy Miami, muy Sharpay. La palta es una marca de estatus, no me jodan. El episodio de hoy va a tener un protagonista que se llama Donald Griffin, pero también va a tener un coprotagonista que podríamos decir que es el Robin de este Batman, que se llama Robert Galambos. Altos apellidos. Sí, para mí son el Pato Donald y Galápagos. Pero por una cuestión de seriedad aparente, voy a intentar llamarlos por sus nombres o por sus apellidos. Bueno, entonces tienes estos dos protagonistas, a Malambo y a Gryffindor. Malambo y Gryffindor, perfecto. Malambo y Gryffindor se conocieron en los pasillos de Harvard, donde ambos estudiaban, cuando Donald estaba empezando su doctorado. Resulta que Robert Galambos se le acercó y le dijo, che, esta historia claramente la estoy recreando yo a partir de la información que tenemos, ¿sí? La conversación no necesariamente va a ser fiel a la realidad. Pero entonces le dijo, che, Donald, me pareció muy piola el trabajo que hiciste con murciélagos. ¿Te parece si hacemos algo más y seguimos con esa línea de investigación? Y Donald le dijo, sí, la verdad me estoy aburriendo un poco con mis temas del doctorado, vamos y démosle para adelante con eso. Porque hasta antes entonces, Donald se estaba dedicando a estudiar aves migratorias y cómo migran las aves. Y la rompió bastante en ese campo, de hecho, también, pero no es lo que nos va a importar ahora. Ahora nos importa qué preguntas hicieron cuando dijeron queremos estudiar murciélagos. Lo que querían saber era cómo es que los murciélagos vuelan, cómo se guían cuando vuelan en realidad. Y particularmente cómo hacen para evitar chocarse con cosas. Tenían algunas hipótesis por cosas que sabían previas, pero les voy a contar directamente qué es lo que hicieron y ahí vamos viendo con qué información contaban hasta el momento y con cuál no. Bueno, el experimento que hicieron, lo hicieron con más de 150 murciélagos, ¿sí? Que a mí por lo menos me parece un montonazo. Es un montón. ¿Dónde los tenían? ¿Estaban en cautiverio o lo hicieron en campo normal? Lo hicieron en cautiverio, fueron varias recolecciones distintas en realidad, y los tenían en una sala fría donde los murciélagos estaban hibernando. Y entonces como que para cuando lo iban a hacer un test, lo sacaban un rato antes, lo aclimataban, como cuando bajás la comida del freezer para que esté bien a la temperatura para comerla. Y así hacían que deshibernen. Okay. ¿Y después terminaban todo y los volvieron a liberar? Supongo que sí, porque son bichos salvajes. Supongo que sí. Digo, como no nacieron en el laboratorio, esos animales sobreviven, tranca. Claro, sí, estaban adaptados, digamos, podían vivir en libertad tranquilamente, y no es que hicieron muchas más cosas que lo que voy a contar ahora con ese grupo de animales, así que supongo que los deben haber liberado. Ok, y una pregunta, Ro. Ellos pensaban que era una forma, o sea, estoy tratando de ponerme en el contexto y digo, ellos se hacen la pregunta de cómo hacen para no chocarse con las cosas, basándose en que ya sabían que vuelan en la oscuridad y que no tienen otro tipo de visión que es distinta de la nuestra o demasiado, como que ven otras... ¿Cómo es la palabra que estoy buscando? Longitudes de onda. Eso, gracias. Otras longitudes de onda que nosotros no vemos. Ya sabían eso, ¿verdad? Sabían eso y sabían un poco más incluso. Porque lo que sabían ya era que si a un murciélago lo dejabas ciego, podía volar tranquilamente sin chocarse con nada. Chapado. Pero que si lo dejabas sordo, se chocaba con las cosas. Bien, experimento bastante... Sí, era bastante. Digamos, ellos ya creían en lo que se llamaba la teoría de la audición, que es que el órgano importante iban a ser las orejas o el oído, digamos, ese conjunto, pero era muy fuerte otra teoría que era la que sostenía Cuvier, que no sé si lo recuerdan, pero fue un naturalista súper importante del siglo XIX o XVIII-XIX, dijo, esta teoría no tiene sentido. Y como él dijo, esta teoría no tiene sentido, durante más de 100 años no se le dio bola a esa teoría. Que me hizo acordar a lo que hablamos la semana pasada con la inteligencia animal, que después del caso de Hans,
como hubo algo tan importante que decían, bueno, en este caso no fue así, se dejó de estudiar ese campo por un tiempo. Entonces, frente a esta hipótesis de ellos, que los oídos, o digamos que la audición era importante para que los murciélagos no se chocaran, la crítica que habían recibido investigadores anteriores había sido que para dejar sordos a los murciélagos directamente le cortaban la oreja. ¿Sí? Entonces, veo que la pregunta era, ¿cómo sabes que lo que está pasando es porque está sordo y no porque le cortaste la oreja? No es para nada trivial que te corten las dos orejas. Bien. Entonces, ellos deciden hacer todo muy prolijo realmente y van a ir viendo como distintas cosas, pedacitos de a uno de qué puede ser que impida o no que huelen bien los murciélagos. El aparato donde van a hacer sus test, que va a ser siempre igual, es una habitación chica en la cual en la mitad hay como si fuera un enrejado de cables de metal, ¿sí? De 1 milímetro. O sea, son muy finitos, espaciados a 30 centímetros. Pero digo, yo le voy a decir reja porque me parece la imagen más clara. Pero sepan que eran alambrecitos de 1 milímetro, o sea, eran muy finitos, no eran una reja como la de la puerta de la casa. Entonces, lo que van a ver es que los murciélagos vuelan de un lado de la habitación a la otra y vuelven y vuelan y vuelven. Y se fijan cuántas veces se golpean con estos alambres. Aunque sea un mínimo roce, lo podían detectar. Entonces, lo que van a contar es de todas las veces que fue y volvió, digamos, de todas las veces que cruzó por los alambres, cuántas veces se los chocó o los tocó, aunque sea. Ok, y este comportamiento de ir y venir y de no chocarse era lo que pasaba usualmente, ¿no? O sea, si los murciélagos no estaban dañados y no les pasaba nada, podían atravesar, o sea, hacían normalmente esto de ir y venir y esquivar los cables sin chocarse, ¿no? Sí, pero hasta ahí, porque lo que plantean es que se los hicieron lo suficientemente difícil como para que ni los que no estaban dañados y estaban bien despiertos y bien descansados y todo, tuvieran un 100% de efectividad, digamos. Más o menos esto, digamos, el caso ideal, se chocaban un 30% de las veces. Ah, bastante. De nuevo, pensando en que chocar puede ser que lo hayan rozado con un ala, ¿sí? Meli, pensá en cuántas veces vos caminando te tropezás con una baldosa. Yo Sí, creo no, que no. más o menos estás en ese porcentaje. No me parece que sean tan brutos. Yo propongo que dejemos de compararnos con animales no humanos porque vamos a salir deprimidas de esto. Tiene un punto. Pero para que te des una idea más o menos de qué habría sido esperable, también probaron a hacer una bola de algodón del tamaño de un murciélago y tirarla a través de estos cables, ¿sí? Para ver cuántas veces se chocaba. Muy bueno. Ese control, excelente. No, pará, ¿por qué? ¿Por qué de algodón? ¿O por qué de algodón? Si eso no tiene la... Porque es lo que había en la época. No Era sé. el único material que había disponible. Había algodón y vidrio. No tiene sentido. Porque aparte no alcanza la velocidad. O sea, la posta hubiera sido algo más o menos del... Un murciélago muerto. Decilo. Ay, Rocío, no. No estaba pensando en eso. Todos rompen. No, pero posta, podrían haber hecho, qué sé yo, un carboncito, ¿entendés? Algo un poquito más. Ah, pará, o sea, una bola de algodón no era un tipo, una cosita seguro, seguro una pelota tipo como una bola de lana grande, pesada, de algodón. Sí, del tamaño de un murciélago abierto, digamos. Y de hecho pensá que probablemente, digamos, cuando dicen algodón, no es el algodón como usás en el baño, sino hilo de algodón hecho madeja, supongo, para que tenga cierto peso. Claro, Puede claro. ser. Va, no sé, preguntémosle a Cuvier si no. Pero me parece muy bueno el control que se les ocurrió, ¿no? Porque ellos lo que están tratando de tener es la mayor resolución posible. Entonces ahí tienen como una línea de base, tipo un objeto que no tiene ningún tipo de dirección como intencional, digamos, como que lo tiraste vos, cuántas veces se choca. Entonces eso es o sea, lo peor de todo, digamos, ¿no? Claro, sí, me pareció fantástico porque a mí por lo menos no se me habría ocurrido jamás hacer eso. Y me pareció súper piola que lo hicieran. Y entonces lo primero que van a mirar, obviamente, es lo que decía recién, hacer que vuele un murciélago que no está dañado ni nada para ver cuántas veces se choca o toca los alambres. Quedaban más o menos 30% de las veces. Y para que tengan una idea más o menos, cada uno de estos registros, el animal cruzaba a veces 100 veces, 80 veces, para que sepan más o menos la cantidad de cruces que había, digamos, era bastante. Y lo primero que hacen es hacer que los murciélagos sean ciegos, pero ciegos puesto entre comillas porque les van a tapar los ojos con un líquido azul que se llama coloide, que lo que hace es volverse opaco y evitar que vean en ese momento. Pero después de que los hayan testeado,
les pueden sacar eso, dicen que se despega como una cinta scotch, digamos, y los murciélagos siguen viendo, siguen bien. Ellos hacen mucho hincapié en no lastimar a los murciélagos en ningún momento, hacer cosas que sean transitorias, ¿sí? Pero que sean efectivas, digamos. No veía, pero después iba a poder volver a ver tranquilo. Bien, y esto un poco cuidando la integridad de los murciélagos y por otro lado también cuidando el funcionamiento del experimento, ¿no? Porque la idea era que los murciélagos estuvieran lo más regios posibles. Claro, que si se chocaban fuera porque no por eso que le estaban haciendo ellos y no porque se sentían mal. O Claro. sea, no les vamos a dar un premio a la ética animal, simplemente querían buenos experimentos. Bueno, les damos el beneficio de la duda. Lo hicieron lo suficientemente confuso como para que no lo sepamos y no nos lo juzguemos tanto. Claro. Entonces ven que los animales que no pueden ver porque tienen este líquido en los ojos tienen una performance similar a la de los animales que veían. Entonces, bueno, en principio la vista no estaría jugando un rol importante. Y ahí surge también una pregunta que se le podría hacer, que de nuevo creo que a mí no se me habría ocurrido, pero a ellos se les ocurrió, fue, bueno, ¿y qué pasa si en realidad lo que pasó fue que la primera vez que volaron vieron la sala y después ya con esa vez les alcanzó? Ah, bueno. No, pero para que se memoricen o sea, lo que decían era que lo iban a ver e inmediatamente iban a memorizar las coordenadas de dónde estaba el barrote, tipo, es un montón. Es un montón, pero bueno, era una pregunta con la que te podían correr, digamos, de bueno, pero ¿cómo sabes que no es que se aprendieron la sala? Y Porque no son Batman. porque no son No, Batman, claro. tampoco podía hacer eso. ¿Ven que no vi las películas? Bueno, terminan con los murciélagos a los que les taparon la vista, ¿sí? Independientemente de si habían ido alguna vez a la sala o no, volaban igual que uno que veía, así que en principio la vista no era algo que estuviera importando. Pasan a lo siguiente, que es lo que ellos creían que iba a ser muy importante, que era la audición. Entonces, les tapan los oídos a los murciélagos con este mismo líquido que le ponían en los ojos, ¿sí? Que iba a impedir que pasara el sonido, y los hacen volar en esta sala. Lo primero que ven, que para mí es súper importante, es que los animales no querían volar. Era como mucho más difícil lograr que volaran que un animal que estaba bien. Mira, como si tuvieran miedo. Claro, y de hecho, una de las formas que tenían para hacer volar animales era hacer como algún ruido o hacer algo que los disturbe de alguna manera y que entonces salieran volando. Claro. Y el umbral de eso para los animales con los oídos tapados era mucho más alto que para los animales sin los oídos tapados. Claro. O sea que había algo muy fuerte que hacía que ellos no quisieran volar. De todos modos, había veces que cruzaban el alambrado ¿sí? Y podían registrar cuántas veces se chocaban y cuántas no. Y vieron que se chocaban el doble de veces que los animales que no tenían los oídos tapados. Con lo cual, de nuevo, el oído era súper importante. Y además de chocarse con los cables, se chocaban con las paredes, no podían aterrizar bien, ¿sí? Por suerte, aclaran que la sala donde hicieron los experimentos estaba construida con un material para que no rebotaran los sonidos. Que yo lo imagino como esas espumas que hay a veces en la silla de los restaurantes, y que entonces era lo suficientemente blandito como para que no se lastimaran cuando se chocaban contra las paredes. ¿Por qué dijiste esas sillas que están en los restaurantes y no tipo los cuartos en donde se graba música que tienen tipo toda la espuma en las paredes que se usa claramente para eso? Es que no, estamos, o sea, hace tanto tiempo que estamos en aislamiento que es tipo, las sillas de los Nuestra restaurantes percepción de los eran alcances. esponjosas, no como la de casa. Ok, está. Entonces, ¿por qué decís por suerte que estaban aisladas? ¿Por qué decís que el sonido no rebotaba y que estaba bueno eso? No, que el sonido no rebotara no era tan importante, pero que justamente como eran de este material, cuando se chocaban no se lastimaban. Que dado que se chocaron muchas veces en estos experimentos, estaba bueno eso. Ah, sí, sí, ok, ok. Estaba bueno para los murciélagos, perdón. Cambié el chip ahí de la ética. Lo próximo que van a hacer es taparle los ojos a un animal que también tenía tapados los oídos, para ver si cambiaba su aptitud para el vuelo, digamos. Y no, con oídos tapados, con ojos tapados o sin ojos tapados, eran igual de malos. Bien, seguía sin importar entonces la visión para todo esto. Claro. Y acá empiezan a hacer como un montón de formas distintas de inhabilitar la audición para que quede claro que la audición es lo que importa, ¿sí? Voy a contar solo algunas, pero algo que me pareció súper interesante es que prueban a estos tapones que le habían puesto en los oídos, hacerle algunos agujeritos, para que pueda pasar un poco el aire y el sonido, por lo tanto. Y ven que ya con hacerle algunos agujeritos alcanzaba para que los animales no se choquen con esta reja de cables. Entonces dicen, claramente no era que los estoy lastimando cuando les pongo esto adentro del oído, Claro. porque con esto, si los hubiera lastimado, seguirían lastimados, y sin embargo ahora lo pueden hacer bien.
lo mismo cuando se los sacan, pueden volver a como estaban antes que se los pusieran, con lo cual es como, bueno, No es un daño irreversible, digamos. O sea, es claro, transitorio y es debido únicamente a que tienen tapado el oído y ya. exacto. Y hasta ahora medio que están recapitulando más controladamente resultados que ya se sabían porque ya los había hecho otras personas. Pero ahora viene el kit de la cuestión, como diría Meli, y es que nuestro protagonista, Donald, hacía unos años, Donald, perdón, ¿quién era Donald? Donald Griffin. No, vos decís que hubiera, pero como es el malo, no es el protagonista. Ah, ok, está bien. Me quedé con pocos nombres de todo el pool, perdón. Entonces, Donald Griffin hacía unos años, mientras él trabajaba en aves, y me parece que antes de empezar su doctorado incluso, se enteró que un profesor de física de la facultad había desarrollado un micrófono que permitía captar el ultrasonido. Entonces le dijo, porque él estaba trabajando con insectos, ¿sí? Quería captar como estos sonidos emitidos por insectos. Y le preguntó si lo podía probar con murciélagos, porque se ve que ahí había algo que le estaba haciendo ruido, como una sospechita que tenía, y se dieron cuenta de que si apuntaban este micrófono a la jaula de murciélagos, efectivamente captaba un montón de ultrasonido que se daban cuenta por cómo era la forma del ruido, digamos, que era causado voluntariamente por los murciélagos, ¿sí? Pero no habían podido detectar en murciélagos volando, o en murciélagos únicos en realidad. Con eso concluyeron que los murciélagos podían emitir en el ultrasonido. Pero, alto, es un poco extraño porque, o sea, ¿cómo puede ser que solamente los puedan escuchar cuando están todos? O sea, emitían en el ultrasonido, pero además eran muy, muy, muy bajitos. O sea, lo que emitían no alcanzaba para que los detectaras incluso con el micrófono ese. Hasta ahí, porque pensé que era el primer micrófono que habían desarrollado, por lo menos en Harvard, que detectara ultrasonido. Entonces había Ah, una limitación técnica muy fuerte. ok, compro. Perfecto. Pero sabiendo esto de que emitían el ultrasonido, Griffin y Galambos propusieron, che, ¿y si también importa lo que el murciélago esté emitiendo y no solo que pueda escuchar? A taparle la boca. A taparle la boca a los murciélagos, que literalmente se las ataban y le ponían este coloide que tanto les gustaba como para que quedara bien sellada la boca. Y aclaran que esto no les impedía respirar, ¿sí? Y ver Claro, que, no ¿Cómo si les volaban. importara? yo no sé, aclaran mucho, no sé si es para que no los juzguemos o porque de verdad les importaba. Para yo, ¿en qué momento era esto? ¿En qué año? Mitad del siglo XIX. Yo no Ah, creo que bastante haya estado tan presente la cuestión del cuidado animal y de la ética de animales no humanos en investigación. Yo confío en que realmente les importaba con fines científicos o morales, no me importa, pero creo que querían que el animal estuviera bien. No me parece que sea algo de prever que los van a sepultar en el futuro, ¿no? No, creo que no, porque aparte, es lo que decís vos, no sé si era una cuestión moral, pero les importaba que los animales estuvieran bien porque si no las conclusiones que ellos sacaban no tenían sentido. Claro. O me parece que iba por la prolijidad experimental, no necesariamente por la empatía con los animales. Bueno, les tapan la boca, se la atan, le ponen este líquido y de nuevo los hacen volar a ver cómo atraviesan estos alambres de metal. Entonces, ellos habían escuchado que los murciélagos podían emitir sonidos en el ultrasonido y que lo que escuchaban era importante para poder orientarse o para poder no golpearse con cosas. ¿Qué esperarían entonces ustedes que pase cuando les tapaban la boca? Y tienen que chocarse más. O sea, para mí también. si es importante, tiene que pasar eso. Claro, y eso es lo que ellos esperaban y lo que querían encontrar, y efectivamente eso pasó. Los murciélagos que tenían la boca tapada se comportaban muy parecido a los murciélagos que tenían los oídos tapados. Es decir, volaban erráticamente, no querían volar, se chocaban cuando intentaban cruzar, se chocaban con las paredes. Pero hubo un detalle que es que los murciélagos, o algunos murciélagos, pero la mayoría eran, lograron agujerearse un poco ese tapón que les ponían en la boca. Y en el instante en que lograban hacer un agujerito, detectaban sonido que estaban emitiendo, o sea, los investigadores detectaban sonido que estaban emitiendo los murciélagos y dejaban de chocarse contra las barras. De nuevo, dejaban, no, se comportaban como un murciélago sin nada tapado, Pero, digamos. pero ¿cómo? Ahora sí podían escuchar, o sea, antes era que no podían escuchar las emisiones de un murciélago solo. Ahora sí. Qué rápido avanza la tecnología en esa época.
Habían pasado varios años en el medio igual. Ah, Pero ahí sí. va. Claro, yo me estoy imaginando esto en 3 semanas. No, claro, es que esto de la emisión de ultrasonido cuando no podían detectar, había sido Griffin con este profesor de física. Publicaron eso, después Griffin empezó su doctorado en aves, y hasta que no llegó Galambos, que le dijo, che, tengo ganas de hacer algo, quiero seguir con ese proyecto de los murciélagos, el proyecto de los murciélagos había quedado abandonado. Ahí va, está bien. Les creo. Entonces, acá es cuando, digamos, importaba el sonido que emitían e importaba que pudieran escuchar. Y básicamente son los primeros que prueban que existe la ecolocalización, sí que es un fenómeno que hoy se conoce, pero en ese momento se había postulado, pero no, todavía nadie tenía pruebas de que existía, ¿sí? Que es justamente esto, que los murciélagos emiten sonidos en el ultrasonido, que rebotan con las cosas que tienen cerca, ellos escuchan ese rebote del sonido, digamos, y así es que pueden armarse como una imagen de alguna manera de lo que tienen enfrente o de lo que los rodea y pueden evitar peligros. Pero los cablecitos estos eran muy finitos, o sea que logres rebotar una onda con eso me parece muy loco. Y lo que ahora me estoy preguntando es, si vos le pusieras, en lugar de esos cables de alambre, si vos le pusieras algo que sea como más poroso o que dejara pasar más el aire, ¿se entiende? Algo que no tenga, o sea, vos le pones una pared y es intuitivo pensar que el sonido va a rebotar. Ahora, vos le pones qué sé yo, algo más, creo que traslúcido es la palabra, pero en menos Translúcido, denso. pero para el aire. Claro, traslúcido para el aire. ¿Qué es poroso? Claro, está, algo más poroso, tipo un queso agujereado. Yo lo que sospecho es que va a ser más difícil así. ¿Hacen algo con materiales de... Ellos no hacen nada ahora. Sí les queda un experimento más, digamos, una pregunta más que se hicieron con esto de jugar con tapar sentidos o no tapar sentidos. ¿Se les ocurre que puede ser? La nariz? Podría haber sido, pero creo que haces que no respire y no está bueno eso. Las orejas y la boca. Las orejas y la boca podría haber sido. Pero ahí ya los más, o sea, digo, tal vez flasheaban números negativos que se cancelaban y volvían a ser positivos, pero ahí ya era obvio que no iba a funcionar, ¿no? O sea, era bastante esperable que... Claro, lo pueden haber hecho para chequear, pero medio que ya si con una de las dos cosas tapadas te chocás, con la otra. La pregunta que les quedaba a ellos era si eran importantes las dos orejas, ¿sí? O si con una sola alcanzaba. Porque los humanos, por ejemplo, para poder distinguir de dónde viene un sonido, necesitamos que las dos orejas estén funcionando. Sí, nosotros y un montón de otros animales, ¿no? Sí, y un montón de otros animales. Claro, entonces dicen, bueno, ¿qué pasa si les tapamos una oreja, pero la otra se la dejamos intacta? Y ven que los animales que tenían una sola oreja tapada tampoco querían volar, digamos, también eran parecidos a los que tenían las dos tapadas, se chocaban con los cables, pero por ejemplo, sí llegaban a aterrizar bien en las paredes, o sea, no se chocaban con las paredes, sino que las podían detectar. Y también pasaba que veían algo que en los otros no, que cuando se estaban acercando a esta red de alambres, pegaban la vuelta. Entonces lo que dicen es como que una oreja sería suficiente para detectar que hay algo cerca, que hay algo grande cerca con lo que me puedo chocar, pero no llegaban a tener como lo que sería El fino, o sea, el tacto fino. Sí, no tienen mucha definición. O sea, no tienen mucha Eso. definición de lo que hay. Claro, pero no llegaban a tener esa definición de, bueno, para pasar entre este alambre y este alambre tengo que cambiar mi vuelo de esta manera. Claro. Mejor me doy vuelta y me quedo tranquilo. Y que, digamos, también reforzaba todo esto que estaban viendo. Bueno, hoy es bastante conocido que los murciélagos se ecolocalizan y otros animales también, pero en ese momento fueron los primeros en demostrar la ecolocalización, ¿sí? Fue como un punto de quiebre súper importante en la historia de la ciencia. Pero a pesar de eso, cuando terminaron con este trabajo, Griffin volvió a trabajar con aves migratorias y Galambos se quedó trabajando con la audición de murciélagos, pero en un laboratorio de audición, digamos, haciendo algo como más, a una escala más chiquita, por decirlo de alguna manera. Para mí que se pelearon ahí. Puede ser, porque después no vuelven a trabajar juntos. ¿Eh? Ay, Pero Griffin, añadiendo drama donde no lo había. Me encanta, ¿verdad? para mí que Galambos mató al murciélago favorito de Griffin, entonces él no se lo pudo Estoy muy asesina hoy, perdón, murciélagos. Griffin también vuelve a trabajar con murciélagos más tarde en el tiempo, particularmente cuando
la tecnología avanza lo suficiente como para poder salir a medir estas cosas a campo, ¿sí? Lo que se dice a campo, digamos, ir a donde los murciélagos viven normalmente y hacer mediciones que no sean en un laboratorio, porque muchas veces las cosas que medimos en el laboratorio nos dan información súper importante, pero pueden estar alejadas de la realidad porque hay muchas variables que son distintas entre un bosque o donde vive el murciélago y una habitación con alambrecitos de metal. Y el equipamiento que desarrollan, que para el momento era tope de gama, había que meterlo en una camioneta, una van, digamos, ocupaba muchísimo espacio, llevaba horas poder montarlo, y algo que a mí no se me había ocurrido, pero claro, tenías que esperar, digamos, tenías que estar deseando que no lloviera, y además de que no lloviera, que que hubiera murciélagos volando para alimentarse en esa zona, porque por ahí, justo ese día, no salieron a volar por ahí. Entonces, acá creo que Griffin tuvo que ejercitar bastante la frustración, que es algo en lo que le podemos dar cátedra si necesita, pero la verdad es que valió la pena, porque lo que descubren es que los murciélagos no solo usaban la ecolocalización para no chocarse con cosas, sino que también lo usaban para cazar insectos, siendo un insecto algo muy chiquitito. Digamos, Belén antes preguntaba por los alambrecitos que eran muy finitos. Imagínate un insecto que encima está volando. Estamos todos volando. Claro, estamos todos volando. Es chiquitito, nos estamos moviendo y aún así les servía para poder comérselo, básicamente. Claro, porque aparte lo que me estoy dando cuenta es que le añade un nivel de complejidad más, porque vos en la habitación tenías los cables, pero bueno, eran estáticos. Entonces, Claro. lo que el murciélago de alguna manera tenía que actualizar era su posición respecto a algo que estaba fijo. Ahora si está volando y el bicho está volando, es tipo mi posición y tu posición y mi posición en otro tiempo y tu posición en otro tiempo. Es un montón. Y además nacimos en octubre 11. Ay, estaba pensando lo mismo. Es que lo dijo en ese tono. Sí. Sí, no, la verdad, espectacular. Muy bueno. Claro, y había alta diferencia entonces entre las condiciones del laboratorio y las condiciones, digamos, las ecológicas. Claro, y fue muy importante que esperara a que los desarrollos tecnológicos permitieran medir, porque en el momento en que hizo todo el laboratorio no podría haber hecho lo otro porque no podría haber detectado esas ondas de sonido. Y acá me gustaría compartirles algo de lo que escribió Griffin textual de esta experiencia. Perdón, que a esta altura, Griffith, decime por favor que tenía tipo 95 años ya, ¿no? O sea, no entiendo cómo su historia es tan larga y tipo, vivió tantas etapas del descubrimiento de esto. No, pensá que el primer descubrimiento, digamos, el de que los murciélagos emitían ultrasonido, lo hizo, si no me equivoco, antes de graduarse. Después lo otro fue un trabajo dentro de su doctorado, así que ahora ponele que debe tener 40 a esta altura. Claro, está tranqui, todavía juega la pelota. Es obvio que este chabón podía hacer todo lo que hizo porque no pasaba la cantidad de tiempo que pasamos nosotras completando formularios en sistemas insólitos en internet. Tipo, no se tenía que inscribir a ninguna materia, ¿entendés? No había guaraní, no había el No culpes a Sigeo, Belén, no culpes al sistema. Tampoco pasaba tanto tiempo en Instagram ni en Twitter. Básicamente. Si puedo desligarme la responsabilidad, lo voy a hacer. Déjenme tranquila. Está bien. Esto es un poco podcast, un poco terapia. Pensá que en su doctorado no tuvo un año de cuarentena. Digamos, qué sé yo, no sabes si este año no nos encerraban. ¿Sabés las ecolocalizaciones que te descubría? Yo hubiera, sí, 3 papers hubiera publicado ya. Yo voy a usar la cuarentena como excusa de improductividad hasta que tenga 45. No importa qué pase. La cuarentena es el análogo a la culpa la tienen tus padres. Tipo, es todo culpa de mi mamá, es todo culpa de la cuarentena. Sí, totalmente. Entonces les decía que quería leer este fragmento que escribe Griffin, que en realidad voy a leer lo que yo traduje rápidamente, así que sepan disculpar. Pero dice, siempre pensamos a la ecolocalización como un sistema de emergencia para choques. Parecía completamente imposible que insectos pequeños pudieran devolver ecos lo suficientemente fuertes como para ser escuchados por un murciélago en movimiento. La ecolocalización de objetos estacionarios parecía lo suficientemente extraordinario, pero nuestra imaginación científica no llegaba a considerar, ni siquiera especulando, una posibilidad tan lejana como esta. Estaba maravillado, digamos. Che, me encantó el concepto de imaginación científica. Sí, me parece hermoso. O sea, ¿tatuaje o qué? Es hermoso. Hashtag soltar, hashtag imaginación científica. Déjame pasar, estoy en cuarentena, boluda.
Pero es muy loco porque el chabón había descubierto algo muy zarpado como la ecolocalización para no chocarse con cosas quietas. Pero sin embargo después descubrió algo más zarpado todavía y dice que este fue para él el mayor descubrimiento de su carrera, ¿no? Lo otro que cambió el paradigma completamente. Yo estoy pensando en qué bien que me vendría la ecolocalización cuando me levanto a buscar agua a la noche en la heladera y me choco el dedito del pie en todos los marcos de las puertas. Ahí me hace el pie para contar algo más, pero primero quiero cerrar que después de estos trabajos que conté hoy, se siguió trabajando un montón en ecolocalización en murciélagos. No todas las especies se ecolocalizan, hay algunas que ven bien, digamos, distintas especies usan distinto la ecolocalización, ¿sí? No es tan lineal como esto que contamos, pero sí hay murciélagos que hacen esto. Pero para que no se quede nadie con la idea de que todos los murciélagos se mueven igual. Y ahora sí, el dato curioso. Pará, el dato encerrado, dale. Marketing, Rocío, te tenemos que decir todo, no se puede así. Y ahora sí, el dato encerrado de esta velada, que es que hay personas que pueden ecolocalizar. No, pará, no, Pará, cerrame todo, no me jodas. O sea, del set de superpoderes que me dieron, el único que tengo es el de decir dos R seguidas fuertes, nada más. En general son personas ciegas las que pueden hacer esto, que hacen como un chasquido con la lengua y por cómo rebota ese sonido pueden ubicar objetos, obvio que con una definición muchísimo menor que la de los murciélagos, digamos, no creo que puedan matar un mosquito por cómo chasquean la lengua, pero sí lo pueden usar para orientarse en ciertas situaciones. La verdad es que yo alguna vez había visto un video de personas ciegas que como que cliqueando con la lengua podían ubicarse y no sé si incluso no había una persona andando en bicicleta, pero siempre pensé que era algo súper anecdótico o incluso efectos de cámara, pero buscando un poco me di cuenta, encontré que hay un montón de trabajos hechos en personas que pueden guiarse, que pueden construir como ciertas representaciones espaciales así. Y que eventualmente, si entrenáramos mucho, quizás podríamos llegar a hacer algo así. No sé si estoy dispuesta a dedicarle el tiempo que requeriría igual. No me pongan nuevos desafíos que... No quiero más. No quiero frustrarme más. Igual, un poco creo que en cuarentena llevamos tanto tiempo encerradas en el mismo espacio que podría recorrerlo con la luz apagada sin chocarme con nada. Sí. No es ecolocalización, es cuarentena, baby. Claro. ¡Ah, ya sé, pará! Chicas, al equipo de fútbol de ciegos le dicen los murciélagos. Claro. ¡Ay, Sí. acabo de tener una epifanía! Muy bueno. Ya va así esto, ¿eh? Estoy conmocionada. Totalmente. No sé si alguna vez vieron los Juegos Paralímpicos, pero en los equipos de fútbol de personas ciegas lo que hacen es jugar con una pelota que tiene una especie de cascabeles y solamente el arquero o la arquera, según el equipo, está como desde el fondo de la cancha dirigiendo al resto. Y es increíble. O sea, yo la primera, antes de haber visto un partido de verdad, dije, tipo, se van a chocar, o sea, no puede ser. Y es increíble. Sí, yo pienso que a mí, que puedo ver, muchas veces me pasa que quiero ir a la pelota y termino dándole en el pie a otra jugadora. Si me tuviera que guiar por el sonido de un cascabel, imagínate. 5 ambulancias afuera de la cancha. Claro, como mínimo. Che, ¿y a alguien se le habrá ocurrido probar esto con chihuahuas? Porque en una de esas son medio murciélagos sin alas con tapones de cera que le encontraron la vuelta, ¿o no? La verdad es que puede ser. No lo voy a negar. Y esto fue, queridos y queridas escuchantes, otro episodio de Dato Encerrado. Un podcast sobre qué hay detrás de lo que sabemos, lo que pensamos que sabemos y lo que no tenemos idea. No se olviden de seguirnos en Instagram y de mandarnos fotos tirando a sus chihuahuas por los aires para ver qué pasa. No, eso Por favor, no lo hagan. No, Bueno, no, era un chiste, no lo hagan, no lo hagan. se les Pero puede bueno, dejar el micrófono abierto. Pero si las quisieran hacer, ¿dónde las mandan? si las quisieran hacer sin ningún tipo de sugestión de nuestra parte, las podrían tal vez mandar a una cuenta supuesta que es @datoencerrado en Instagram. Ok, yo pensé en Malambo, perdón. Marambo. No sabemos ni cómo es el Malambo. Chicas, me dan vergüenza, tipo. No. O sea, esto era un podcast federal, Nakam Pop, y lo destruyeron. Arruinamos todo. No, posta, nada de esto va a ir, me da vergüenza ajena.